Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy les vamos a presentar a un artista emergente. Él se mueve dentro de las distintas manifestaciones de las artes plásticas y con él también vamos a hablar sobre las oportunidades y los problemas que tienen los artistas jóvenes en este momento. Y él es David de las Heras y es una persona, como les digo, polifacética dentro del mundo artístico. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, no sé si estás de acuerdo en presentarle como un artista emergente. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo porque pues, hace poco acabé la carrera y llevo 2 años con un estudio, o sea que como muchos otros estamos intentando salir, emerger en el mundo del arte. Aunque después hablaremos de la situación en que están los artistas jóvenes y los problemas y las dificultades, en principio la sensación que tiene de este momento es de dificultad, de complicación, de todo está cogido y cómo saco la cabeza. Ya, bueno, pues es como en todas las cosas, ¿no? Pues empezar siempre es difícil y en este mundo también, entonces pues hay que trabajar bastante y no desanimarse y seguir para adelante. Sí, sí. Bueno, pues si le parece vamos a ir analizando todas las cosas que ha hecho, algunas de las cosas que ha hecho, y uno de los puntos que creo que es más destacado dentro de las actividades de este año en el que estamos, 2010, pues es el haber sido seleccionado dentro de Artíbil. Creo que es una, ¿no? Dentro de la trayectoria es un momento importante. Sí, la verdad es que cuando me avisaron de que había sido seleccionado, pues me hizo bastante ilusión porque llevas muchos años trabajando, intentándolo, presentándote y pues nunca te lo esperas, ¿no? Entonces el año que de repente el jurado decide darte esta mención, pues la verdad y ha es sido que por es ese un cuadro privilegio. que estamos viendo en este momento. Sí, fue por ese cuadro. Sí. ¿Y ese cuadro tiene unas intenciones concretas? Pues ese cuadro nació hace más o menos un año y bueno, prácticamente el origen del cuadro vino a partir de una noticia que leí en un periódico donde pues, trataban un tema que en ese momento me interesaba, que era que estaban juzgando a un supuesto criminal de guerra. Entonces en la noticia en sí aparecía, aparte de varias fotos, aparecía una foto de una fosa común. Entonces yo simplemente decidí pues, adquirir esa imagen y partirla por la mitad, ¿no? Dividirla, mostrando pues la mitad de una verdad, ¿no? Y no solo pues, una verdad, sino tantas verdades como espectadores que viesen el cuadro, ¿no? Porque, no sé... Entonces hay una especie de filosofía hasta cierto punto de lo complejo que es la verdad. Claro. Y la realidad, cuántas caras tiene, ¿no? Claro. Cuántas visiones. Yo con el cuadro tenía la intención de pues, que cada espectador al verlo pues, estuviese viendo el título, leyendo el título y viendo el cuadro, pues que cada uno se formara una opinión al respecto, ¿no? Porque igual pues, lo que a mí me puede parecer un acto terrible o algo que me cuesta aceptar, pues para otra persona simplemente... Tiene otra connotación diferente. Claro, aunque sea algo terrible, igual es simplemente un acto de supervivencia o, no lo sé, bueno, que es muchas veces depende del punto de vista. Sí, de cada uno. Dentro de los acontecimientos que estamos analizando en este 2010, dentro de su trayectoria, yo creo que también debemos señalar la exposición Orión ha muerto. Sí, ¿no? Sí, esa fue hace poco, en enero más o menos, fue la exposición. Y la verdad es que era una exposición que me apetecía mucho porque pues, yo conocía el lugar desde hace varios años y demás y solía pasarme muchas veces por allí. Y ¿El lugar era? Es la librería Anti Librodenda. Y pues eso, pasaba por allí muchas veces, entonces conocía también a los dueños y entonces todo fue mucho más fácil. Sí. ¿Y en esa exposición que pues, ha colgado? Pues en esa exposición al principio no sabía muy bien cómo enfocar la exposición. Sabía que quería tratar el tema de la violencia, porque era un tema que ya había tratado antes con lo de con el cuadro de Artíbil. ¿Lo que estamos viendo pertenece? Eso es, esos cuadros son varios, un mural, un cuadro, una serie y... Pero pues, tenía claro, quería el tema de la violencia, es el tema que quería tratar. Eso es. Justo también la exposición comenzó a partir de una imagen que vi en el periódico
De influencia de los periódicos. Sí, sí, es que, bueno... de la realidad, de la actualidad. Claro, es que ¿no? sí, o sea, yo pienso que los artistas, aparte de estar en estudio pintando, pues también leemos y nos influimos y la sociedad claro, tiene una influencia notable. Entonces, justo pues había visto una imagen de la constelación de Orión y al lado pues, se mencionaba pues, que había comenzado a arder una nebulosa cerca. Entonces, a mí la imagen me sugirió bastante, me pareció bastante bonita y aparte bastante violenta. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a reflexionar sobre ello y más o menos empezó a... Lo que estamos viendo ahí también, por ejemplo, entra dentro de ese esquema. Eso es como el título de la exposición, ¿no? y el título del cuadro principal, ¿no? Que aparece Reina Muerta y después una serie de números, que esa serie de números hace referencia a, si la gente se interesa en saber qué significan, pues son las coordenadas para poder situar Orión en el espacio y poder revivirlo, ¿no? Eso quiere decir entonces que a la vez que decide el tema, también se preocupa de documentarse sobre él, ¿no? Claro, yo creo que es necesario documentarse de todo lo que vas a tratar, porque si te interesa el tema, pues aparte de que puedes sacar nuevas informaciones y demás, es para más o menos dejarlo todo atado. Y ¿cómo reflejó el punto inicial, que era la intención de manifestar la violencia? Una violencia que alguien podría haber dicho, bueno, pues la violencia se manifiesta más entre las personas, y sin embargo el contexto era otro, ¿no? Era como unir esos dos puntos, ¿no? O sea, al referirme a la violencia que existía al ver la imagen de Orión en el espacio y demás, era también como un poco para darme yo cuenta, o sobre todo darme yo cuenta, y si los espectadores también, al ver el cuadro, al poner a ver la exposición de que somos bastante insignificantes, ¿no? Entonces, respecto a lo que ocurre en la naturaleza y lo violento que es. Pero aprovechando el cuadro que tenemos, que estamos viendo en este momento, sí. También ahí, y a través de esa imagen, pretende comunicar de alguna manera esa sensación. Esa sensación de que la violencia existe en cada uno, que está innata en todos nosotros y que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, que se manifiesta de todas maneras, en mayor o menor medida, en mi opinión, es así. Entonces, yo quería mostrar esa violencia, no mostrarla del todo, sugerirla, para que el espectador, al ver la imagen y no saber fijo, y no saber concretamente qué ocurre ahí, que se lo imaginara y que le hiciera propia, ¿no? Al imaginarse lo que ocurre, ¿no? Al imaginarse esa violencia, la asumía, era consciente de ella y si quería podía intentar comprender por qué se generaba. Dentro de las actividades de este año que estamos comentando, también debemos citar la exposición colectiva de Madrid, creo que fue en la Casa Encendida. Creo que allí presentó también algunos de estos cuadros, ¿no? El cuadro principal de la exposición de Orión. La exposición de la Casa Encendida formaba parte de un proyecto de becado de inéditos y se la concedieron a un comisario llamado Edu Hurtado, y vio que mi cuadro podía encajar bien dentro de esta exposición. Corresponde a... Esta es la imagen que corresponde a la exposición colectiva. Hay diferentes artistas que trabajan en diferentes medios y diferentes disciplinas. Y también, el punto de unión de las personas que ahí exponían era... que trataban sobre la violencia y el bosque. Ya. El tema principal de la exposición era esa, ¿no? ¿Había cosas muy diferentes o no? ¿O enfoques muy distintos? Claro, eso era también lo interesante, que más o menos había un mismo tema, pero la gente lo enfocaba de diferente manera. Entonces había artistas que igual ya llevaban bastante tiempo dentro del mundo del arte y otros como yo. O sea, no eran todos jóvenes, sino... Sí, más o menos todos, éramos todos jóvenes realmente, pero eso, ya había gente que había expuesto en el Guggenheim. Fue una ocasión para intercambiar, digamos, planteamientos. Claro, para intercambiar planteamientos y para, pues eso, pues ellos, muchos de los artistas, pues tienen más experiencia, ¿no? Entonces, pues siempre preguntabas, en plan, a ver, cómo es el mundo del arte, cómo puedes ir saliendo. Bueno, con estas manifestaciones que hemos visto a través de estas exposiciones y lo de Ertíbil, yo creo que podría ser una muestra para exponer cuáles son las características
bueno, de su obra hasta cierto punto, ¿no? Sí, de alguna manera. No sé si las reflexiones que haya podido hacer le llevan a definir en este momento su obra artística con algunos adjetivos, o considera que no. Es que yo pienso que es muy difícil muchas veces definir tu obra. Puedes definirla igual, pues, que se parece a, pues, que es pintura, que es una figuración pictórica, que se mueve entre el realismo y el expresionismo, pero yo, por lo menos dentro de lo que hago, no me muevo dentro de unos referentes concretos. Entre cosas, demos un paso, entre cosas que yo he leído que describían o valoraban su obra, vi una expresión que era realismo mágico. Sí, ¿Se siente de alguna manera identificado con más ello? Más o menos, sí, porque bueno, esa expresión la utilizó un amigo artista cuando vio uno de mis cuadros y le recordó a un realismo mágico. Me gustó la palabra, bueno, la expresión. Sé que pues eso, hay un tipo de literatura que hace referencia al realismo mágico, los sudamericanos y demás. Y igual no me identifico con ellos, pero con la expresión esa, pues igual sí que podría. Pero las imágenes, por ejemplo, que veíamos del bosque, la violencia, podía haber ahí, ¿no? Así como una especie. Sí, bueno, es como, yo también al realismo mágico le defino como una especie de realismo con elementos que incomodan o enturbian la realidad. Sí. A eso podría igual... otro aspecto que también he leído y que había notado aquí es como si en cada cuadro tuviera, o cada uno de ellos tuviera una carga emocional, es decir, como si cuidara no solamente los elementos estéticos, digamos, sino poner en cada cuadro un punto de emotividad. Yo pienso que es imposible no poner una carga emocional dentro de un cuadro. Y sobre todo, si se hace intencionadamente, todavía más. Todavía más, sí. O sea, yo me muevo por emociones. Y en el que estamos viendo, el de Ercíbil, claramente. Claro, hasta casi una provocación de... ¿no? Sí, yo ya te digo que hay cuadros que haces igual más por estética, ¿no? Y también como ejercicio, pero la mayoría de ellos, pues, contienen una carga emocional bastante grande. Bueno, pero entonces eso lleva a que uno piense cómo transmite o cómo comunica esa emoción, que puede ser igual diferente a la que uno tiene, ¿no? Claro, no. Yo prácticamente, en los momentos que intento transmitir una emoción, realmente yo realizo o intento emocionarme a mí mismo. O sea, está claro que siempre, que muchas veces se dice que la obra no está acabada hasta que el espectador la acaba, ¿no? Pero más que nada, yo pues intento crear cosas que me emocionen a mí. Claro. Entonces después cabe la posibilidad de que diferentes personas al verlo se emocionen, otras no, o que les surge indiferencia. La obra que tiene en estos momentos, por lo menos en las exposiciones, incluso en internet, cuando he entrado a verla, me ha parecido como si la colocara como en 3 álbumes, o en 3 capítulos, o en 3 bloques, por entendernos, todo es por entendernos, porque ya hemos comentado que en las artes plásticas tampoco hay unas divisiones muy estrictas de distintos géneros y así, ¿no? Y aceptado eso, pero sí que pone algunos que son como dibujos o ilustraciones, después otros cuadros y fotografías también. ¿El dibujo es importante? Para mí lo era más antes que ahora, pero yo desde pequeño pues lo primero que hice fue coger un lápiz y dibujar. Mi padre ya le gustaba dibujar desde siempre y siempre me incitó a que dibujara y que... Pero hasta tal punto de considerar que el dibujo es la base de la pintura, ¿o no tanto? No tanto. No, depende, porque es que si estás realizando pintura figurativa o realista, pues está claro que el dibujo es como el esqueleto de la pintura, ¿no? Del cuadro, ¿no? Y eso, pero si por ejemplo estás haciendo pintura expresiva, pues en ningún momento tienes por qué dibujar nada antes, o incluso, pues si haces ya abstracto, pues... Bueno, estamos viendo algunas de las representaciones de esas dibujos o ilustraciones, ¿no? Sí. Algunos forman parte de cuentos que me gustaría ilustrar o llevar a cabo, escribir y después ilustrar, y otros ya más que nada, pues